El teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Los triángulos rectángulos, el lado mayor se le llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. El teorema de Pitágoras establece que si elevamos la hipotenusa al cuadrado, es decir, a 2, su resultado es igual a la suma de los dos catetos elevados a 2. Y lo podemos resumir con esta fórmula. A elevado a 2 es igual a b elevado a 2 más c elevado a 2. Vamos a verlo un poco gráficamente. Imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo de lados A, B y C. Y vamos a trazar unos cuadrados cuyo lado será A, otro con lado B y otro con lado C. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado formado por la hipotenusa tendrá la misma superficie, la misma área, que la suma de los cuadrados formados por un cateto y por el otro cateto. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos un triángulo cuya hipotenusa mide 5 unidades. Su cateto vertical mide 4 unidades. Y su cateto horizontal mide 3 unidades. Vamos a elaborar un cuadrado de lados de 5 por 5, un cuadrado de 4 por 4 y un cuadrado de 3 por 3. El área del cuadrado formado por la hipotenusa, es decir, del lado 5, serán 5 por 5, 25 unidades al cuadrado. Unidades cuadradas. El área formada por el cuadrado del cateto mayor, 4 por 4, serán 16 unidades al cuadrado. Y el área formada por el cateto menor, 3 por 3, serán 9 unidades al cuadrado, 9 unidades cuadradas. ¿Qué significa? Si vemos el teorema de Pitágoras, la expresión, el poner 5 elevado a 2 es lo mismo que escribir 25. Y si vemos que 4 elevado a 2 es lo mismo que escribir 16 y 3 elevado a 2 es lo mismo que escribir 9, comprobamos que efectivamente la suma del área formada por los catetos es igual al área formada por el cuadrado de la hipotenusa. Así vemos que el teorema de Pitágoras se cumple para cualquier triángulo rectángulo. Vamos a comenzar a explicar cómo se trabaja con el teorema de Pitágoras. Imaginemos que tenemos un triángulo que sabemos sus catetos. Por ejemplo, el cateto B mide 5 centímetros y el cateto C mide 3 centímetros. Y nos piden que calculemos la hipotenusa. Calcular la hipotenusa es bastante sencillo. Hay que recurrir al teorema, es decir, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, y sustituir todo lo que sabemos en nuestro teorema. No conocemos la a, no la vamos a escribir, vamos a escribir a cuadrado. La b si la conocemos, 5 elevado a 2. Y la c también la conocemos, 3 elevado a 2. El siguiente paso será hacer las potencias. 5 elevado a 2 es 5 por 5, 25. Y 3 elevado a 2 es 3 por 3, 9. Y sumaremos 25 más 9, que nos quedará 34. Para acabar, lo que haremos será calcular la a. Ahora tenemos la hipotenusa al cuadrado. Para poder quitar un cuadrado, lo que vamos a hacer es siempre la raíz. Es decir, la a sola será hacer la raíz de 34. Como 34 no es un número exacto, no tiene raíz exacta, diremos que la hipotenusa de este triángulo será raíz de 34 centímetros. Así hemos calculado la hipotenusa de un triángulo sabiendo lo que valen sus catetos. Vamos a calcular ahora un cateto si sabemos lo que vale la hipotenusa y el otro cateto. Imaginemos que tenemos una hipotenusa con valor 8 centímetros. Uno de los catetos vale 2 centímetros. Y queremos averiguar el valor del cateto vertical, que ahora mismo no lo conocemos.
Para ello vamos a recurrir al teorema de Pitágoras, pero no vamos a usar su expresión normal, sino que vamos a usar una expresión en la que B es el elemento despejado. La expresión para averiguar un cateto B es a la hipotenusa restarle el otro cateto. Tenemos la versión de b elevado a 2 es igual a a cuadrado menos c cuadrado, y también tendríamos la otra, que sería c elevado a 2 sería a cuadrado menos b cuadrado. De momento usaremos la que tenemos aquí. El paso es igual que antes. Lo que vamos a hacer es sustituir lo que conocemos. B no lo conocemos, lo copiamos igual. A lo conocemos, es un 8. C lo conocemos, es un 2. Resolvemos las potencias. 8 elevado a 2 es 64. 2 elevado a 2 es 4. Realizamos la resta. Y finalmente, para poder eliminar este cuadrado de aquí y dejar la b despejada, hacemos la raíz cuadrada. Raíz de 60. Como no es un número exacto, lo dejaremos así, de momento. Y diríamos que el resultado sería raíz de 60 centímetros. Eso es lo que vale el cateto B de este triángulo rectángulo. Vamos a realizar un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos una antena de televisión, de lo que sea, de 8 metros de altura. Y queremos anclarla para sujetarla a una argolla que está situada a 6 metros de su base. Nos piden qué cantidad de cable necesitaré para poder sujetar la antena. Si nos fijamos, estamos delante de un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. En esta ocasión lo que nos están pidiendo es la hipotenusa. Entonces aplicamos el teorema tal cual. La hipotenusa no la conocemos, la escribimos. Los catetos los conocemos, los escribimos también. A continuación realizaremos las potencias, igual que en las demostraciones anteriores. 8 elevado a 2 es 64, 6 elevado a 2 es 36. Ahora realizaremos la suma. 64 más 36 es 100. Y finalmente, igual que antes, para quitar este cuadrado, tenemos que hacer la raíz cuadrada. Raíz de 100. En esta ocasión, raíz de 100 sí existe. ¿Vale? 10. 10 metros. Esto sería la solución del ejercicio. El cable tendría que medir 10 metros. Imaginemos ahora que tenemos una puerta, ¿vale?, que mide de ancho 1 metro y en la cual hemos representado una línea, para poder pintarla de dos colores diferentes, de una longitud de 3 metros. Pero nos interesa averiguar qué mide la puerta de alto, es decir, ¿qué mide de alto? No lo sabemos. Para ello, si nos fijamos, volvemos a tener un triángulo rectángulo y vamos a aplicar Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Pero no en su versión a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, sino en su versión que nos falta para calcular un cateto. Es decir, b cuadrado, el cateto, será siempre la hipotenusa menos el otro cateto. Una vez que tenemos clara la fórmula a utilizar, empezamos a sustituir lo que conocemos. B no lo conozco, A vale 3, C vale 1. Realizo las operaciones, 3 elevado a 2 es 9, 1 es 1, y me queda que b elevado a 2 es 8. Para quitar el cuadrado, tengo que hacer la raíz cuadrada. Y el cateto serían raíz de 8 metros. En esta ocasión, como es un problema, calcularía la raíz de 8, que venía a ser aproximadamente 2,83. Y tendría que la puerta me estaría midiendo como resultado 2,83 metros. Así habría resuelto el problema. Como podemos observar, los problemas de Pitágoras son muy sencillos. O nos piden las diagonales, es decir, la hipotenusa, o nos piden los catetos. Si nos piden la diagonal, usaríamos la fórmula completa, y si nos piden un cateto,
usaríamos la forma para averiguar el cateto. Con esto acabamos la explicación del teorema de Pitágoras.